Bueno, pues que en este país existe una impunidad insoportable de la violencia fascista, ¿no? Que de hecho tenemos un sistema judicial que en lugar de proteger la democracia está tomando decisiones judiciales para legitimar y para normalizar la violencia de la extrema derecha. Y luego nos extrañamos, ¿no?, de por qué crece esa violencia y esa extrema derecha, pues entre otras cosas porque hay instituciones del Estado que están garantizando la impunidad de esa violencia fascista. Esto pasa el mismo día en el que hemos escuchado unos audios, ha dado la exclusiva a Diario Red, de que un juez dice que toma decisiones judiciales para tumbar leyes y para tumbar a un gobierno, y que Marchena y el Tribunal Supremo pretenden mandar sin presentarse a las elecciones y mandar nada menos que más que el poder legislativo de este país y no aplicar la ley de amnistía. Yo espero que nadie ponga contadores de personas no amnistiadas o se ponga a decir que la ley tiene un error garrafal, porque lo que pasa es que tenemos en España un gravísimo problema con un partido judicial reaccionario, con unos sectores reaccionarios que están utilizando una institución tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país para mandar sin presentarse a las elecciones y para demostrar que mandan más que la gente que vota legítimamente, la ciudadanía, y que están llegando a unos extremos, como digo, ¿no?, de legitimar la violencia fascista. Hace no tanto nos pasó también que otro juez dejó en la impunidad a Alejandro Entrambas-Aguas, un pseudo periodista a sueldo de Inda que había estado acosando a nuestros hijos y bueno, dijo que era posible que hubiese ahí periodismo de investigación. Entonces, al final, cuando esa violencia fascista se legitima desde las instituciones, pues crece y pone en riesgo nuestra democracia, y por eso creo que, aparte de las muestras de solidaridad y respeto, lo que tenemos que hacer es actuar. Esto no se frena con una gran coalición con el PP, no se frena rindiéndote ante ese partido judicial reaccionario, se frena garantizando derechos y haciendo valer la mayoría democrática del Parlamento. Con esta contundencia, reaccionaba la exparlamentaria Irene Montero a la sentencia de absolución por acoso conocida ayer tarde al reconocido ultraderechista y líder de las concentraciones enfrente de su casa Miguel Frontera. Como era de esperar, las reacciones a la noticia de la absolución del líder ultra y a la sentencia emitida por la jueza no han parado de sucederse a lo largo del día, siendo una de las más destacadas la de la presentadora del programa La Hora de la 1, Silvia Inchaurrondo, que de la mano de la periodista Raquel Ejerique no han dudado en denunciar el caso. Vamos con otro asunto de actualidad. El acusado de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar ha quedado absuelto de todos los cargos. Así lo ha determinado una jueza de Madrid. Considera que no hay pruebas suficientes de ese acoso, a pesar de haber encabezado manifestaciones, caceroladas, delante del chalet de la pareja durante 7 meses. Es que, de hecho, lo que dice el auto de la jueza Irma es que él ni tan siquiera tenía la intención de acercarse ni a Pablo Iglesias, ni a Irene Montero, ni a sus hijos, y eso a pesar de que se subió en una roca, grabó lo que sucedía en el interior del chalet y obtuvo finalmente esa grabación, Irma. Sí, eso es. Bueno, la jueza le absuelve por varios motivos. El primero, porque considera que no es el instigador de esas protestas. Dice que él se unió a las que ya estaban convocadas y que además esas protestas siguieron cuando a él ya se le impuso la orden de alejamiento. Y además ha tenido en cuenta la jueza que en esas protestas también había un grupo que era favorable a Pablo Iglesias e Irene Montero, que proferían los mismos o protestas parecidas a un volumen similar. Eso por una parte. Y a pesar de que considera probado que profirió gritos contra Pablo Iglesias como chepa o garrapata, dice que las protestas eran de contenido político. Ruidosas y molestas, sí, pero de contenido político. Dice que no se pueden desligar del contexto en el que surgieron, que era protestar contra las decisiones que había tomado el Ejecutivo por la pandemia de COVID-19. Dice también que no hay delito en ese vídeo que tú comentabas, que se grabó desde fuera de la casa. Dice que son solo 10 segundos, que se grabó en movimiento, que no se ve ninguna figura humana y que lo único que se ve es un perro. Por tanto, no considera que haya delito. Y también habla en esa sentencia del miedo que dijeron o que declararon Pablo Iglesias y Irene Montero haber sufrido. Dice la jueza que no consta acreditado, que ha quedado acreditado que jamás quiso acercarse a ellos. Lo único que ve punible la jueza de todo lo que ha sucedido es el delito de injurias contra Irene Montero por esa pancarta que portaba Frontera, en la que la llamaba analfabeta y decía que su único mérito era tener las rodilleras desgastadas. Dice que es un comentario vejatorio que atenta contra su dignidad, pero que al haber pasado un año ya ha prescrito, porque la causa ha estado paralizada entre 2022 y 2024. En cualquier caso, esta sentencia no es firme y cabe interponer recurso. Otro ejemplo de la sentencia alucinante, la verdad, que dice que es que tenían miedo
porque no era un miedo directo, era el miedo que fruto de lo que les trasladaba su escolta, ¿no? O sea, al final creo que es un caso de la discrepancia absoluta entre la realidad que vimos todos y la que podemos imaginar si nos pasara algo así. Una discrepancia con la realidad judicial, que desgraciadamente en este caso ha sido otra. Y porque es muy importante, aunque lo que decías, Pablo, que es verdad que hay que denunciarlo, etcétera, pero es que es muy importante que además de denunciarlo, se apoye desde la judicatura esto y se castigue a quien lo hace, porque desgraciadamente, y espero que esto no vaya a más, y en otros países sí ha ido a más, es algo que afecta a políticos y afecta a periodistas que están teniendo que poner recursos y denuncias porque son acosados. Recientemente se acaba de condenar al vice por hacerle fotos en restaurantes en momentos privados a Ana Pastor. Y esto no es a la única periodista que le pasa. Quiero decir que no podemos permitirnos que periodistas o políticos o quien sea o simpatizantes tengan miedo por la calle o mirando por encima del hombro hacia atrás a ver si un desgraciado, un chiflado o un activista violento te va a asustar, que asustar ya es mucho, ¿eh? Por supuesto, si te va a pegar o si te va a acosar en las puertas de tu casa. Y cuando se compara esto con la medicina del jarabe democrático que dicen, ¿no?, que les aplican, con los scratches de hace una década, los scratches me parecen mal en cualquier caso, pero lo que ha pasado aquí y lo que le está pasando a algunos en la periodistas... casa de Soraya Sáez de Santa María me viene a la memoria, o a Cristina Cifuentes cuando fue delegada del horrible, gobierno. Pero incomparable. Eso tampoco no tiene un pase, pero esto es 4 pasos por encima, y lo que le está pasando a periodistas, a personas conocidas y a otros políticos es absolutamente intolerable. Que nadie se alarma y que esta sentencia no se va a volver a repetir, porque lo que hace la jueza es ubicarla en un contexto de pandemia. Entonces, como no está previsto que ese contexto vuelva a producirse, no se volverá a repetir. Con lo cual, tranquilidad. Pero sí llama la atención que la jueza vea que no hay pruebas de la intención de Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero, y sí ve pruebas de que el miedo a la pareja se lo infundió los escoltas y la Guardia Civil. Es uno de los puntos que, desde luego, está resultando más llamativos de la sentencia de esta magistrada.